Puestos todos de pie, por favor. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el Cordero Divino. Y vamos a pedirle a nuestra amada hermanita Raquelita que traiga lo que el Espíritu le ponga. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Pueden buscarle su Biblia en 1 Samuel, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, vamos a leer el versículo 1 y 2 y vamos a brincar del 10 al 17 y después al versículo 20. Amén. 1 Samuel capítulo 1. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y la palabra del Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: hubo un varón de Ramanataim de Sofrim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tujú, hijo de Suf, Eufrauto. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vamos a brincar el versículo 10 y dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras, mira a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dirás a tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana les respondió diciendo: no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te ordenará la petición que le has hecho. Y el verso 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Si el pastor me puede llevar en oración. Señor, tu sierva, la que para esta noche tienes preparada y la tienes separada para exponer tu palabra, permite que la misma haga hueco en el corazón de cada uno de nosotros y que la recibamos, Espíritu Divino, como de donde viene, que viene del cielo para tu sierva y tu sierva para nosotros. Bendícela día a día. En el nombre del Cordero Santo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Amén. Dile al hermano que está a tu lado: oración personal con un Dios personal. No es un Dios de coincidencia, sino que lo que pasa sucede por un propósito. Y vemos aquí que en el libro inicia en una cierta época de Israel. En esa época era una época que los filisteos estaban alzados en ese tiempo y venían a tribular y regresaban al pueblo de Israel.
Mas cuando estamos en medio del problema, Dios nos ayuda. Oímos la voz de Dios a lo lejos y Dios nunca desampara a los suyos. Mas en esa prueba, Él le concedió a esa mujer un hijo. Y si vemos, dice en el versículo 2, y tenía él 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Ana significa llena de gracia, mas el nombre se significaba llena de gracia, pero ella no se sentía así. Dice la Biblia que ella tenía aflicción de alma, que la alma de ella estaba afligida porque su adversaria, que se llamaba Penina, tenía hijos, mas ella no tenía. Y vemos en los versículos, cuando leemos la historia completa del versículo 3 al 7, vemos que Elcana y la familia de él van al tabernáculo para ofrecer y adorar al Señor. En ese entonces ellos iban cada año, un día de cada año, el mismo día, para ofrecer un sacrificio. Mas cuando el Señor vino a este mundo y se rasgó el velo, ya no tenemos que hacer sacrificio, sino que tenemos un encuentro personal con Él. Mas, sin embargo, en el del versículo 8 al 11, vemos el voto, la oración, una parte de una oración de Ana, porque dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente. Solamente la Biblia nos da una poquita de la oración de Ana, pero sin embargo la oración de Ana era bien larga. Mas cuando el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, que viene siendo el que estaba encargado para orar, para presentar y pedirle perdón por los pecados del pueblo de Israel. Y si lo cogemos en este tiempo, el sumo sacerdote viene siendo el pastor. El pastor es el que ayuda a la iglesia, el que ayuda a la alma. Y el pastor viene siendo Jesucristo, Dios. Él es el que nos ayuda en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas y en nuestras tribulaciones. Amén. Y vemos que dice que en el versículo 13 dice, Ana habló en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía. Hay mucha gente que cuando oran hablan a lo duro. No estoy diciendo que es malo, pero de vez en cuando es siempre bueno mantenerse callado y derramarse en lágrimas, porque cuando tú comienzas a derramar lágrimas, cuando tú comienzas a dar tu alma, tu vida, tu oración y tener un encuentro personal, Dios nos habla y viene esa presencia bonita que nos llena. Y dice, y su voz no se oía. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, él se acercó para ver qué era y de repente él oyó una voz, la misma voz que nos habla a nosotros. Pero si nos metemos en oración, más el tema dice oración personal con un Dios personal. El pueblo de Israel oraba a Dios diciéndolo, Señor, ¿hasta cuándo seremos esclavos? ¿Hasta cuándo esta prueba? A veces nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿O por qué lo otro? Yo no te oigo. Cuando estamos en la prueba, en la aflicción, vamos a sentir que Dios no está ahí. Pero Él siempre está a nuestro lado. Amén. El pueblo de Israel se sentía como que Dios no estaba al lado de ellos, que Dios no lo oía a ellos. Pero sin embargo, Dios se cogió su tiempo y para
inteligencia para poder llevar a un pueblo fuera de Egipto. Amén. Y sin embargo vemos que Dios le dice a Moisés: he oído el llanto y la oración de mi pueblo. Aleluya. Muchas veces cuando hablamos con el Señor y le pedimos ahí personalmente, Él nos oye, porque esa es una conexión entre tú y Dios. Mas el tema dice una oración personal para un Dios personal. Dios cuando nos habla a nosotros, es a nosotros, no al vecino, ni al que está allá, ni al que está al frente de tu casa. Sino cuando estás en tu casa, Él te habla a ti para que lo que Él te habla a ti, tú le puedes sembrar la semilla a tu vecino o lo que yo. Si Dios quisiera que toda la vecindad supiera lo que está sucediendo en tu vida, Él lo haría. Más cuando nosotros nos metemos personal en un cuarto afuera, en un cuarto, y nos metemos ahí en ayuno y en oración y le pedimos la presencia de Dios, viene este sentido, esta presencia bonita, nos llenamos, llegamos a la tercera dimensión. Cuando llegamos a la tercera dimensión, es que significa que estamos preparados para recibir la palabra de Dios, que estamos preparados a hacer la voluntad de Dios. Pero hay gente todavía que están en la primera dimensión, que no quieren ir a salir. Pero sin embargo, muchos son como Jonás, que Dios le dijo: ve, habla a Nínive. Nínive viene representando el mundo. Nosotros somos Jonás. Y nosotros le decimos: Dios no, manda a otro, a mí no. Pero sin embargo, si Dios quisiera eso, Él no te hubiese mandado a ti. Pero sin embargo, como queremos ser desobedientes y no queremos oír a la voluntad de Dios, nos suceden cosas, nos suceden pruebas. Pero sin embargo, a Jonás, Dios le había preparado un gran pez y le cogió a él 3 días para entender quién era Dios. Él entendió que aunque él huyía, él no podía esconderse de Dios. Él se compró un pasaje para ir a Tarsis, para ir lejos de Nínive. Pero sin embargo, más lejos tú huyes de tu problema, más cerca Dios te trae a ellos. Amén. Y sin embargo, cuando Jonás estaba durmiendo abajo en la barca, sabemos la historia, que los marineros van a donde él y le dicen: dormilón, levántate, porque él estaba durmiendo. Cuando nosotros huimos de los problemas, nos sentamos y nos ponemos así alegres, como si nada, como que nada sucedió. Pero de repente, cuando chocamos con esa pared, decimos: yo hice algo malo. Porque cuando chocamos con esa pared, significa que Dios nos va a moldear, que Dios nos va a hablar. Amén. Aleluya. Y quería decir también, en el versículo 2 vemos y dice que él tenía 2 mujeres, mas él favoreaba una más que la otra. Porque vemos en medio de la aflicción de Ana, Elcana, el marido de ella, le dice: yo no soy suficiente para ti, para llenarte ese gozo. Pero sin embargo, en ese tiempo existía la poligamia, que un hombre podía tener 2 mujeres. Y hay muchos en la iglesia, desafortunadamente, que están casados y están enamorando muchachas jóvenes de la iglesia. Alaba, aquí no, ¿verdad? Oye, como que el hermano Tito está conmigo nada más. Alaba. Y vemos que la Biblia nunca favorece eso. Sin embargo, que vemos que las familias que tenían, los hombres que tenían 2 mujeres, siempre tenían conflictos y problemas. Mira, Abraham tenía a Sara, mas tenía la concubina de ella, que era la sierva, la que le hacía las cosas. Pero sin embargo, por medio de eso,
Abraham tuvo 2 hijos, pero había un problema en la familia. Siempre van a haber problemas en nuestra familia, no importando lo que sea. Amén. Y vemos que Elí ve a Ana orando. Ve que Ana está derramando su corazón, que él ve a Ana, pero Ana está derramando su corazón a Dios, está orando, y lo único que se mueve son los labios de ella. Pero la Biblia dice, no se oía la voz de ella, mas Elí la confundió a ella por ebria. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros nos llenamos de esa presencia bendita que nos da Dios, muchos de los que están alrededor de nosotros nos van a juzgar y nos van a señalar el dedo. Mira, si a mí me lo han dicho, a mí, ¿cuántas cosas no me han dicho a mí? A mí, este evangelio, Dios no dijo que este evangelio iba a ser fácil, pero a mí me han dicho barbaridades y yo me quedo callada, me quedo tranquila y se los dejo en las manos de Dios. Mas Ana, vemos que ella estaba afligida, tenía aflicción de alma, mas ella hizo lo correcto, vino y trajo sus aflicciones a Dios. Aleluya. Cuando nosotros hacemos como Ana y traemos nuestras aflicciones a Dios, todo nos sale bien. Pero más sin embargo, cuando cogemos nuestras aflicciones en nuestras propias manos, todo nos sale mal. Y dice en el 15, mas Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Significa que ella tenía un problema, una situación, pero más sin embargo, ella estaba orando en la atribulación. Daniel era un hombre bien alto en el reinado, pero siempre van a haber gente que nos quieren señalar el dedo, que nos quieren poner para abajo, nos van a criticar, nos van a hablar, van a decir cuantas cosas de nosotros. Mas tenemos que hacer como Daniel, como Ana, traer nuestros problemas a Dios. Mas Daniel no le importó que el decreto estaba, sino que él comenzó a orar más de lo que él antes oraba. ¡Aleluya! Muchos de nosotros, cuando estamos cuando estamos en esta aflicción, dejamos de orar. ¡Aleluya! Dejamos de buscar de la presencia de Dios. Dejamos de adorar a Dios. Nos callamos la boca. Pero sin embargo, hay muchos que son como Daniel, que son como Ana, que en medio de la aflicción no le importa a ellos lo que digan el que está al lado. No le importa que le mandan a callar. Bartimeo, a él lo mandaron a callar. Le dijeron, cállate que estás perdiendo tu tiempo. Pero sin embargo, él comenzó a clamar y a gritar más a la presencia de Dios. Él decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero sin embargo, cuando Jesús se detuvo, él recibió bendición. Cuando Jesús se detiene para nosotros, es que vamos a recibir bendición de lo alto. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Y vemos que Daniel no le importó y fueron donde el rey y le dijeron, mira, el decreto que tú hiciste. Daniel no lo está obedeciendo, él está orando al Dios de los hebreos. Y el decreto era que nadie podía orar ni hacer sacrificio a otro Dios que no fueran a los dioses, a las imágenes que ellos estaban adorando en ese tiempo. ¡Aleluya! Y hay muchos de los cristianos ahora en día que tienen una imagen, que adoran a los nietos. No, que no puedo ir a la iglesia porque los nietos van a venir. No, que no, pastor, me siento mal, y son mentiras. Se quedan en la casa para ver la novela. Gloria a Dios.
que no edifican. Gloria. O se quedan en la casa porque dicen, ah, no, la hermanita tal va a dirigir. A mí no me gusta cómo ella canta, ella se cree que canta mejor que nadie, yo no voy a venir. O no, va a predicar tal, y como no me gusta tal, no voy a venir. Y llaman al pastor y le dicen, pastor, mira, tú no sabes lo que me pasa hoy. Me ha venido una clase de prueba. Y el pastor, como siendo el pastor de la iglesia, porque él se preocupa por las almas, él dice, no te preocupes, hijita, todo va a estar bien, yo entiendo. Pero la razón realidad es que no quieren venir al culto. Alaba. Pero sin embargo, cuando sí nos enfermamos, ahí es que vamos, y cuando va a ser como ese niño que gritó lobo, lobo, vinieron, no vieron el lobo, se fueron, y cuando en realidad vino el lobo, no vinieron. Amén. Y así es en la iglesia. Muchos dicen algo, no da la casualidad que no es cierto, pero cuando sí suceda, nadie le va a creer. Mas sin embargo, Daniel, cuando cayó en el foso de los leones, él oró a Dios y Dios lo protegió, porque Dios siempre protege a los de él. Amén. Gloria a Dios. Y dice que ella no había bebido sidra ni vino. Ella le dijo, no, tengo aflicción de alma, mi alma está afligida, porque mi adversaria me está molestando. Penina la molestaba a ella. Le decía, yo tengo hijos y tú no. Y muchos de nosotros en la iglesia decimos, yo tengo un ministerio y tú no. Oh, yo soy esto y tú no. Yo puedo cantar y tú no. Mas sin embargo, ese hermanito que tú le estás haciendo así, mas tú no. Dios tiene un ministerio más grande que el tuyo. Gloria a Dios. Aleluya. Y sin embargo vemos que Ana le está explicando a Elí, no, yo no he bebido, yo no estoy ebria, sino que estoy derramando mi corazón a Dios. Pero cuando derramamos nuestro corazón a Dios, nos van a decir que somos locos. Pero en realidad no lo somos. Amén. Locos son ellos porque no se están perdiendo de la bendición del Padre. Así es. Gloria a Dios. Y dice en el 17 que Elí, dándose cuenta de lo que le había respondido Ana, dice, ven en paz, vete tranquila, que Dios de Israel te otorgará la petición que le has hecho. Mas Elí no sabía lo que Ana estaba pidiendo, pero Ana estaba pidiendo por un hijo, porque ella tenía una aflicción. En aquel entonces en la Biblia vemos mujeres que eran estériles, mas los hijos de esas mujeres estériles tenían una historia, tienen un 12 seconds later. No un cuento, sino que tenían un ministerio bien grande. Amén. La mamá de Sansón, mira, Sansón era un hombre fuerte. Raquel era estéril y tuvo 2 hijos. Muchas otras mujeres que eran estériles tuvieron hijos poderosos, pero era porque Dios encontró favor. Cuando Dios encuentra favor en nosotros, todo lo que hacemos va a ser grande. Todo lo que hacemos va a prosperar. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos a Dios a nuestro lado. Amén. Ana estaba con Dios. Ana estaba llena de la gracia. Mas ella sentía esa aflicción. Cuando estamos en el camino de Dios, vamos a tener la gracia, pero sin embargo nos vamos a tener en aflicción. Vamos a sentir que Dios no está ahí. Vamos a sentir que nadie está alrededor, pero sin embargo Dios está ahí, porque vemos en el versículo 20 que Dios
le consideró la petición de Ana. Cuando nosotros oramos con un corazón humilde contrito, amén, gracias, vemos que Dios le agrada eso. Pero si venimos con un corazón oh Dios, tú sabes que yo, y tienen un yo que nadie se lo puede quitar. Ni la misma oración ni ayuno, pero si se meten de verdad en la oración, Dios le quita el yo. Amén. Así es. En este evangelio no podemos tener un yo, oh, yo soy esto, o yo soy esto. Amén. Dios, aleluya. Pero sin embargo vemos que cuando Dios le contestó la petición, el corazón de Ana se puso alegre, estaba contenta. Mas ella hizo lo que le prometió a Dios. Ella le trajo al hijo a ella. Mas vemos que Samuel se transformó en un profeta grande de Israel. Y vemos que Dios usó a Samuel cuando nos metemos a Dios y decimos, Señor, voy a hacer esto. Hay que meternos. Por eso la Biblia dice, incluye al niño en su camino y cuando llega viejo va a saber lo que es bueno y lo que es malo. A mí me hicieron eso y mira cómo estoy. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Y dice el versículo 20, aconteció que sin embargo, vemos que cuando oramos, decimos, ay Señor, ya lo quiero ya. Pero Dios sabe lo que Él hace. Dios sabe que si Él nos da lo que estamos pidiendo, nos vamos a olvidar que Él existe. Santo. Pero sin embargo, Ana, Dios le contestó al tiempo. Dios no va a contestar la petición al tiempo, como dice el tema, una oración personal con un Dios personal. Cuando tú te pones personal de tú a tú con Dios, Dios va a contestar tu petición, pero a su tiempo, no al tiempo tuyo. Porque el reloj de Dios no va combinado al reloj de nosotros. Mas la Biblia dice que mis pensamientos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo que tú tienes planeado con tu vida en el futuro, mío, déjame decírtelo, cancélalo porque Dios te va a cambiar los planes. Amén. Aleluya. Y vemos que Ana se derramó su corazón y le lloró y le clamó a Dios y le dijo, Señor, dame un hijo. Mas vemos que al final Dios se lo dio. Vemos el fruto de ella entregar su hijo a Dios. Samuel se convirtió en un hombre grande en la Biblia. Amén. Aleluya. Y dice en el 27, dice, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Jehová me dio lo que pedía. Aleluya. Vemos la gratitud de Ana. La gratitud de Ana de su oración. Vemos la gratitud de cuando Dios nos contesta la petición, nos ponemos alegres. Amén. Gloria. Y sin embargo, Ana esperó pacientemente. Y cuando esperamos pacientemente, amén, la oración de nosotros va a ser contestada. Pero si nos ponemos impacientes, no va a ser contestada. Amén, gloria. Porque en este evangelio aprendemos a ser pacientes. Ana aprendió a ser paciente y más en el tiempo de Dios, Dios le consideró su petición. Mas en los tiempos de Dios, nuestra petición va a ser contestada. Y no sé cuál petición le está pidiendo a Dios, pero lo único que sé que esa petición va a ser cumplida al tiempo de Dios. Y Dios le bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios.